Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a ver modulación multiportadora o OFDM, continuando con el tema de modulaciones digitales. Nosotros hemos visto en las modulaciones digitales binarias, BPSK, ASK, FSK, la semiaria, 16QAM, QPSK, etcétera. Y ahora vamos a ver la implementación de este tema. También hemos visto MSK. Bueno, multiplexación por división de frecuencia, ortogonales. Nosotros hasta ahora habíamos visto multiplexación por división en frecuencia, pero ahora le vamos a agregar la parte de ortogonalidad de las distintas subportadoras. Las portadoras de cada uno de los canales que se multiplexan son ortogonales entre sí. Como antecedentes podemos decir, fue patentado por AT&T, Bell Labs, aproximadamente en 1966, pero no fue implementado por poco desarrollo de la tecnología de aquel entonces. Aportes de Chang y Gibby en 1968, Weinstein y Ebert en 1971, con la implementación y desarrollo a través de la transformada de Fourier discreta y la transformada de Fourier discreta inversa, y los aportes de Pellet y Ruiz en 1980, incorporando el prefijo cíclico, fundamental para eliminar la interferencia intersímbolo. Los facilitadores que permitieron la implementación de este método, podemos hablar del desarrollo de circuitos integrados a gran escala y los avances en los diseños de los Digital Signal Processor, los DSP. En la práctica, en las especificaciones de los distintos productos lo vamos a poder ver como FDM, multiplexación por división de frecuencia ortogonal, COFDM, multiplexación por división en frecuencias ortogonales, con código de canal. La C es de la codificación de canal para protegerlo del ruido y la interferencia, ¿correcto? Y otra anotación que se puede ver fundamentalmente en las implementaciones de ADSL, DMT, modulación por multitono discreto. Bueno, nosotros hemos visto dos tipos básicos de multiplexación. Multiplexar es juntar varias señales en un mismo medio de transmisión para compartir ese medio de transmisión. Formas de juntar las señales. Una forma era la multiplexación por división de frecuencia, usando el medio de transmisión, las señales, todo el tiempo, pero en distinto espacio espectral, con una frecuencia central o una frecuencia portadora y un ancho de banda, un espacio espectral llamado canal para cada una de las señales específicas. Entonces, la señal S1 usa este espacio espectral, la señal S2 usa este espacio espectral, S3 y S4. Todo el tiempo, pero están separadas a nivel de espectro. Por otro lado, teníamos la multiplexación por división en el tiempo. Las señales tenían el mismo espectro, pero usaban en distinto tiempo, se turnaban para transmitir en distintos tiempos, distintos slots de tiempos. Entonces tenemos el time slot 1 para la señal S1, el time slot 2 para la señal S2, el time slot 3 para la señal S3, y así sucesivamente. El time slot 4 para la señal S4 y después volvía a usarse, después de un tiempo se vuelve a usar el time slot 1 para la señal S1 y así sucesivamente. Otro tipo de multiplexación que podemos ver es la multiplexación por división de código,
CDM o CDMA, como se acostumbra verlo, implementado a través de la tecnología de spread spectrum, y WDM, que es multiplicación por división de longitud de onda, utilizado en fibra óptica, derivado en la frecuencia, ya que la frecuencia y la longitud de onda están relacionados matemáticamente. La característica de esta multiplicación por división en frecuencia es que cada uno de los canales que intervienen en el multiplexado van a ser modulados digitalmente, por una modulación digital, QPSK, BPSK, 4QAM, 8PSK, 16QAM, etc. Por lo tanto, va a durar un tiempo determinado el tiempo de símbolo. Entonces acá tenemos el canal 1 con el símbolo del canal 1, el canal 2 que tiene un símbolo del canal 2, el canal 3 que tiene un símbolo del canal 3 y el canal 4 que tiene un símbolo del canal 4. Cada símbolo va a transmitir un conjunto de bits que dependerá de su amplitud y su fase, de acuerdo a la constelación que vamos a tener o el mapeo de esos símbolos. Dentro de la constelación podemos traducir esa amplitud y fase de ese símbolo a un conjunto de bits que está transmitiendo. Como ven, en el tiempo, la abscisa es tiempo, los símbolos duran todo el mismo tiempo, el tiempo de símbolo, pero están separados en distintas frecuencias subportadoras. Acá, en el tiempo, se va a transmitir el símbolo FDM, que es la sumatoria punto a punto en el tiempo de cada uno de estos 4 símbolos. Conforman el símbolo FDM, que como ven, dura lo mismo que dura el símbolo de todas estas, de cada subportadora, ¿no? De cada canal. Y en el dominio espectral acá tenemos el símbolo FDM. Bueno, cada símbolo ocupa una pequeña porción del ancho de banda total, cada símbolo de subportadora, ¿no? Y la característica destacable es que este sistema OFDM o COFDM es muy robusto frente a multitrayectos en radioenlaces terrestres, se protege de los desvanecimientos por condiciones meteorológicas y tiene una protección frente a la interferencia de RF. FDM, nosotros habíamos visto que la implementación era, bueno, cada canal, cada mensaje es filtrado y es modulado con una frecuencia determinada, F1, F2, F3, F4, Fn, y bueno, y es transmitido. El receptor lo que hace es primero filtrar el canal que quiero recibir, el canal 1, el canal 2, el canal 3 y el canal 4 con un filtro pasabanda sintonizado en la frecuencia subportadora y ancho de banda de la señal transmitida. Y una vez que separé el canal 1, bueno, ahora lo demodulo el canal 1. Y bueno, un filtro pasabajos y recupero la señal mensaje. Para poder realizar esto, tengo que implementar cada uno de los canales separados entre sí y además, para poder filtrar cada canal, el C1, el C2, el C3, el C4, necesito una separación que se llama un guardabanda para poder utilizar filtros reales, filtros pasabandas reales. El ancho de banda que voy a utilizar disculpen, acá está. El ancho de banda que voy a utilizar es el ancho de banda de la señal modulada, que en este caso es una doble banda lateral, es 2W, por la cantidad de señales moduladas, n señales moduladas, más el ancho de banda utilizado por cada guardabanda. Si la señal modulada para cada canal es una modulación digital, entonces el ancho de banda del W sería igual a RS, tasa de símbolo, sobre 2, 1 más FR, que es el factor de Roloff.
Esto es el ancho de banda utilizado para una multiplexación por división en frecuencia normal. Cuando yo voy a utilizar una multiplexación por división de frecuencias ortogonales, voy a aprovechar la propiedad de que cada subportadora va a ser ortogonales entre ellas. Entonces, aplicando la definición de ortogonalidad, la correlación cruzada de la portadora Q con la portadora P me va a dar 0 cuando son distintas las portadoras entre ellas, y cuando es autocorrelación, o sea, la portadora consigo mismo, me va a dar un número K, un 1 o una constante K. O sea que la correlación entre las portadoras entre sí me va a dar 0. El caso típico es la modulación en cuadratura, donde M1 y M2 son dos mensajes que son modulados a la misma frecuencia, pero por dos portadoras ortogonales, una en coseno y otra en seno. La misma portadora, pero una modulada en coseno y otra modulada en seno. Como el coseno y el seno son ortogonales entre sí, entonces se pueden transmitir. La separación estaría en esa diferencia, en esa ortogonalidad entre el coseno y el seno. En el receptor, si yo quiero obtener M1, multiplico la señal transmitida, φQAM, por 2 cosenos de omega 1 por t, omega c por t, disculpen, 2 cosenos omega c por t, y acá me va a quedar M1, coseno acá, después del mezclador, M1 coseno cuadrado de omega ct más M2 seno de omega ct por coseno de omega ct. Le ponemos un filtro pasabajos, acá estaría implementada la correlación, y por supuesto, coseno por coseno me va a dar M1 acá, porque coseno cuadrado es igual a 1 más coseno de 2 omega ct, por lo tanto, después del filtro pasabajos, coseno de 2 omega ct es eliminado. La parte de M2 también, porque seno de omega ct por coseno de omega ct me da seno de 2 omega ct, y es eliminado por el filtro pasabajo. Por lo tanto, lo único que voy a tener acá es M1. Lo mismo sucede si utilizo por la rama seno para obtener M2. Como vemos, acá puedo utilizar la señal ortogonal, las características ortogonales de dos señales, pero la recepción tiene que ser una recepción coherente, donde el mezclador con el filtro pasabajos haría una similar a la correlación, ¿no? Aprovechando esta característica, veo que ahora la multiplexación la puedo realizar de esta forma, eliminando los guardabandas e intercalando las señales moduladas entre sí. Con lo cual me produce un muy gran ancho, una reducción o un ahorro del ancho de banda. Entonces en el mismo ancho de banda podría transmitir mayor cantidad de señales. O para transmitir una cantidad determinada de señales, usar un menor ancho de banda. Para calcular el ancho de banda ahora usando un conjunto de frecuencias portadoras ortogonales, señales ortogonales, bueno, sería igual a 1 más n, la cantidad de señales multiplexadas más 1, por RS. RS es la tasa de símbolo que transmite cada una de estas subportadoras. Y como hemos demostrado en el capítulo visto en MSK, la distancia para que dos portadoras sean ortogonales entre sí, dos cosenoidales ortogonales entre sí, la diferencia de frecuencias, la diferencia en su frecuencia, debe ser igual a la tasa de símbolo. La ortogonalidad se evalúa en el intervalo de símbolo. Cada subportadora está separada RS, la tasa de símbolo. Así me aseguro la ortogonalidad. Lo que sí necesito en el detector, una detección sincrónica. Bueno, entonces la cantidad de subportadoras que puedo meter en el sistema FDM
Dependerá del ancho de banda del canal. Cada subportadora se modula por un símbolo. La velocidad de los datos es igual a tasa de bit, RB igual a 1 sobre TB, el tiempo del bit. La duración del dato, la duración del bit, la duración del símbolo. Por cada símbolo yo voy a transmitir varios bits. Por ejemplo, en 16 QAM voy a transmitir por cada símbolo 4 bits. Entonces el tiempo de símbolo es igual a n por el tiempo de bit. En el caso de 16 QAM sería 4 tiempo de bit. Las portadoras están separadas por la inversa de la duración del símbolo, 1 sobre ts o rs, la tasa de símbolos por segundo, en Hz. Entonces la portadora Fn va a ser igual a la portadora anterior más rs en Hz. Condición de ortogonalidad, demostrada cuando vimos MSK. La cantidad de portadoras n será el ancho de banda total dividido 1 sobre ts o dividido rs en Hz, donde BW es el ancho de banda total disponible y ts es la duración del símbolo. Bueno, vemos el espectro de una portadora. Como vemos, las portadoras son discretas porque se manda un tiempo de símbolo de portadora. Y ahí, en ese cachito de señal en el tiempo, se está transmitiendo un símbolo que representa un bit, 2 bits, 4 bits, dependiendo del tipo de modulación utilizada. Como sabemos, esta portadora, si yo quiero identificar qué bit me transmite o cuántos bits me transmite, qué conjunto de bits me transmite, necesito saber su amplitud y su fase. La amplitud y la fase de la portadora se mantiene constante durante el periodo de símbolo, ¿no? Porque, bueno, está transmitiendo dentro de 16 QAM el 0101. ¿Durante qué tiempo? Y durante el tiempo de símbolo, que es igual al 4 veces el tiempo de bit. Acá está modulada por un pulso cuadrado, entonces, con una frecuencia, la frecuencia de subportadora, en este caso TC, el periodo de la frecuencia. Bueno, y en el dominio espectral tengo una sinc centrada en FS, la frecuencia de la subportadora, y el primer cero lo tengo en 1 sobre TS. Cuando intercalo varias subportadoras, bueno, queda en esta forma, ¿ven? Por ejemplo, ancho de banda de FDM, el ancho de banda que ocupa, que vimos que es n más 1, la cantidad de subportadora más 1, por la tasa de símbolos. En este caso sería 5 más 1, 6 por la tasa de símbolos en Hz. Eso sería el ancho de banda de OFDM. Podemos hacer un cálculo muy sencillo, determinar el ancho de banda mínimo en OFDM de 32 portadoras, cada una modulada en 16 QAM, dada una transmisión de 64.000 bits por segundo por canal de subportadora. Bueno, acá tenemos el ancho de banda de OFDM, la cantidad de subportadoras es 32, la tasa de bit es 64 kilobits por segundo. El tiempo de bit, ¿cuánto sería? 1 sobre 64 milisegundos. La modulación de cada una de estas subportadoras es 16 QAM, transmite 4 bits por símbolo. Por lo tanto, la tasa de bit de la tasa de símbolo sería 64 dividido 4. Me da 16 kilosímbolos por segundo. El ancho de banda, 32 más 1 por el RS en Hz. En este caso sería 16 kHz. Y me da 528 kHz la tasa, el ancho de banda de OFDM, de la señal OFDM. ¿Cuántos bits transporta por símbolo OFDM? Bueno, si cada subportadora me transmite 4 bits por símbolo, entonces 32 subportadoras me va a transmitir 128 bits por símbolo. El tiempo de símbolo de OFDM va a ser igual a 128 TB. Y todos los TS, todos los símbolos de la subportadora va a durar 128 TB.
yo tengo que esperar 128 bits para conformar un símbolo FDM. Y después tendría que esperar otros 128 bits para conformar otro símbolo FDM. Durante el tiempo 128 bits se mantiene constante el símbolo FDM. Y se mantiene constante cada uno de los símbolos de las subportadoras. ¿Cómo se implementa? Bueno, para implementación primero vamos a ver cómo es un símbolo OFD, un símbolo de cada subportadora, porque después lo que voy a hacer es la combinación de cada uno de los símbolos de subportadora. Bueno, un símbolo de portadora es un símbolo digital, de una modulación digital, y como vimos, se caracteriza por, además de la subportadora F0 en este caso, se caracteriza por una amplitud y por la fase. Si es una modulación en fase, por ejemplo, QPSK, bueno, se caracterizará solamente por la fase y la amplitud siempre seguirá constante en los distintos símbolos. Pero si es QAM, 16QAM, por ejemplo, bueno, para cada símbolo va a variar la fase y la amplitud. O sea que con estos dos valores, con amplitud y fase, puedo determinar qué símbolo transmito, qué cosenoidal transmito durante el tiempo TS. O al revés, recibiendo un símbolo durante el tiempo TS, AS por FIS, AS y FIS, puedo entrar a la tablita de conversión y determinar, en base a la constelación, al mapeo o constelación, puedo determinar cuál es el valor de la rama en fase y la rama en cuadratura, y a partir de ahí sacar la cantidad de la combinación de unos y ceros que me enviaron. Bueno, esto, como vimos cuando vimos modulación digital, podemos transformarlo en una componente en fase y una componente en cuadratura, y como vemos, AS por coseno de FIS lo podemos llamar AS, y AS por seno de FIS lo podemos llamar BS. Entonces, el símbolo que transmito para una subportadora F0 lo puedo representar por un número bidimensional, AS más JBS, que utilizo la notación compleja para que me permite fácilmente armar números bidimensionales de dos dimensiones. Entonces, con AS, la parte real, que es la amplitud de la rama en fase, y BS, la parte imaginaria, que me dice la amplitud de la rama en cuadratura. Con este número complejo puedo definir el símbolo, la cosenoidal que transmito para un símbolo determinado. Para una subportadora determinada, en este caso F0. En OFDM yo transmito varias subportadoras, porque transmito varios canales. Entonces ahora lo que hago es, para hacer la señal OFDM, lo que hago es sumar cada uno de las señales que estoy transmitiendo. La portadora 1, la portadora 2, la portadora 3, la portadora 4, la portadora 5, y cada una va a tener un número complejo A, o sea, su modulación digital se va a conformar por una rama en fase, una amplitud de la rama en fase y una amplitud de la rama cuadratura, que la voy a representar por este número complejo, Sn. Y fíjense que, bueno, el A1 más JB1 me daría el símbolo de la subportadora 1, que va a ser F1. La subportadora 2 va a tener el C2, que va a tener el A2, y el B2, que va a conformar la subportadora 2, que va a ser F1 más RS. Y así puedo hacer la subportadora N, sumándole siempre RS, que es la diferencia entre dos subportadoras ortogonales. Cada coseno lo puedo formar con la IFFT de los valores A y B, números complejos. O sea, si vemos esta expresión que quedó acá abajo, es muy parecida a la serie de Fourier. Entonces,
yo puedo implementar esto a través de un DSP que me haga la transformada de Fourier x de t, la puedo conformar con un DSP que me haga la transformada de Fourier inversa e ingresarle los distintos Cn. Ingresando los distintos Cn, a la salida voy a tener todas las cosenoidales durante el periodo TS, ¿no es cierto? El tiempo de símbolo de OFDM, que va a durar durante todo ese tiempo de OFDM, voy a tener la cosenoidal con un valor de amplitud y fase determinado. ¿Por qué? Por el Cn, que le estoy ingresando a la entrada. Así es como lo implementamos. Para lo cual, lo primero que tengo que hacer es ingresar las cosas. Para analizar esta implementación, lo que primero tengo que hacer es ver el tema cómo tengo que ingresar las cosenoidales. Las cosenoidales que ingreso, para analizar la cosenoidal, vamos a trabajar con cosenoidales en forma discreta, porque vamos a hacer la transformada discreta de Fourier. No vamos a trabajar con la transformada continua. La transformada discreta tiene la característica que, por ejemplo, si yo tengo un coseno x de t a coseno de 2pi fc por t, y le hago la transformada a este coseno, que lo sacamos directamente por tablas, ahora lo que tengo que hacer es discretizarlo el coseno para hacerle la transformada discreta. ¿Qué hago? Primero hago muestras, o sea, saco una cantidad de muestras. La cantidad de muestras mínimas tendría que aplicar el teorema de muestreo de Nyquist, ¿no? Pero bueno, yo acá lo que hago es el muestreo, saco 16 muestras, ¿ven? Entonces, cada muestra se toma en un delta t, que es igual al periodo dividido 16. Yo analizo todo en un periodo, porque analizando el periodo completo del coseno, de cada coseno, tengo todos los datos para conformar el coseno. Y el coseno, como es una función periódica, lo que tengo que hacer después es repetirlo. Entonces, si lo muestreo n veces, entonces tendría x igual a n por delta t, o sea, n muestras. Separaditas, cada muestra tomada en el tiempo delta t, donde saqué delta t, tc sobre n. N la cantidad de muestras, en este caso 16. Entonces tengo la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, la muestra 5, 6, hasta la 16. ¿Ven que conformo un muestreo? Ahora un coseno, ahora no un coseno continuo, sino que un coseno discreto. Son 16 muestras. Si lo dibujo, lo represento como lo tengo en esta figura, aproximadamente puedo ver que es un coseno. Ahora reemplazo la variable tiempo por n por delta t y reemplazando delta t por su igual me da tc sobre n. Fc y Tc se simplifican porque Fc es igual a 1 sobre Tc, entonces me queda la expresión mucho más simplificada, a por coseno de 2pi sobre n por n chiquita, y n es la variable en tiempo discreto. Ahora estoy listo para hacer la transformada de Fourier. Yo cuando tenía x de t a coseno de 2pi fc por t más phi, le hacía la transformada de Fourier, por ejemplo, sin hacer la integral, aplicando tablas, sé que me va a dar a sobre 2, e a la j phi, dependiendo de esta fase, y 2 delta Dirac, desplazadas fc, la frecuencia de la cosenoidal. ¿Qué pasa en forma discreta? Ahora tengo el conjunto de las muestras. Por ejemplo, 16 muestras de la cosenoidal en el dominio n discreto. Bueno, ahora voy a tener x de k delta f, voy a tener 16 muestras en la 16 muestras, la muestra 0, la muestra 1,
en un delta f, 0 delta f, 1 delta f, 2 delta f, 3 delta f, 4 delta f, 5 delta f, que me va a dar las componentes en 0f0, 1 delta f, 2 delta f, y k sería la variable en frecuencia discreta, la variable transformada. N se transformó en k. Como es una cosenoidal, nosotros vamos a tener componentes solamente en la frecuencia de la cosenoidal, en este caso fc, en la frecuencia continua, ¿no es cierto? En la frecuencia discreta sería para n igual a 1. O sea que vamos a tener en un delta f, acá. El resto de las componentes me va a dar 0. O sea, realizando esta sumatoria, me va a dar 0. Yo acá tengo un ejemplo muy sencillito, que ustedes lo pueden bajar del campo virtual, donde está calculada, ¿ven? Cada una de las K componentes discretas que componen la transformada de Fourier de la cosenoidal, calculada en forma manual, a través de una tabla, Estoy desarrollando la sumatoria esa que teníamos para la transformada de Fourier discreta, la estoy desarrollando en una planilla de cálculo. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, para K0, estas son las muestras del coseno. Transformé el coseno discreto. En una de estas variables está, por ejemplo, el argumento, o sea, el phi, el ángulo del coseno. Entonces, bueno, para la muestra, para la componente k igual 0, me da, ven, 0, 0. Para k igual 1, x1, me da un valor complejo, 4,24 y menos 4,24i. Esta es la parte real y la parte imaginaria. Los coeficientes c, ¿no? Para la componente 2 me da 0, para la componente 3 me da 0, para la componente 4 me da 0, para la componente 5 me da 0, siempre da 0. Esto, si yo lo quiero ver, por ejemplo, esto en vez de hacerlo en forma manual, lo puedo hacer en forma simplificada a través de la función FFT en MATLAB. Entonces, lo que tengo que ingresarle a la función FFT, o sea, I, ¿qué va a ser I? I va a ser las muestras, el coseno muestreado. Una vez que tengo, en este caso son 12 muestras, o sea, el periodo dividido 12, eso sería el delta t. Una vez que ingreso, la FFT me va a dar este vector, ¿ven? Que sería este vector que tengo acá, 0, 424 más 424i, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 424 más 424i. Si yo ingreso 12 muestras, me va a sacar a la salida 12 valores. Los valores son complejos. Puede dar 6, que sería 6 más 0i, 424 menos 424i, o 0 más 6i, que es el tercer valor. Todo depende del ángulo, ¿ven? Porque estoy ingresando cosenos de amplitud 1, y el ángulo, en el primer caso, para que me dé un número real, la fase 0, para que me dé un complejo, 424 menos 424i, me da la fase pi sobre 4, y el otro que me da un número imaginario, la fase es pi sobre 2. Ingresando a las distintas fases va a variar, pero la amplitud siempre es la misma, es 1 porque no estoy variando la amplitud del coseno. ¿Podría variar la amplitud del coseno? Podría variar la amplitud del coseno, entonces estos valores van a variar porque la amplitud del coseno también varía.
Entonces, lo que me da la FFT, ven, es este vector. Yo ingreso el vector de las muestras, del coseno muestreado, y el resultado de la FFT me va a dar el valor, estos valores. Ven, yo ingreso el coseno muestreado y me va a dar como resultado estos valores, dependiendo si el coseno que muestré tiene un desfasaje de 0 grado, 0 radian, pi sobre 2 radianes o pi sobre 4 radianes. Estos valores sería el valor A y B que representa el símbolo que representa el coseno. Cada coseno durante el tiempo TS va a representar un símbolo de, qué sé yo, de 16 QAM, con una amplitud y fase. Bueno, este símbolo FDM lo puedo representar a través de la transformada de Fourier discreta con estos valores directamente. Si tengo 6, 6, 0, porque 6 real, 0 imaginario, represento a un coseno que tiene amplitud 1 y fase 0. Si entro el valor 0 real, 6 imaginario, entonces significa que este coseno es un coseno de amplitud 1, pero fase pi sobre 2. Y lo mismo con este caso, ¿no? Si entro el valor 424 y menos 424 y significa que estoy representando, si le hago la antitransformada de Fourier, me va a alargar del otro lado un coseno de amplitud 1 y fase pi sobre 4. ¿Bien? ¿Ven? Si yo ingreso entonces estos valores, me va a alargar un coseno. Por supuesto no me larga un coseno continuo, sino que larga muestras que representan este coseno, ¿cierto? Lo mismo puedo variar la amplitud. Acá no he variado la amplitud, he variado solamente la fase. En la implementación, para modular cada una de las subportadoras en OFDM, ¿qué hago yo? Bueno, ingreso en base a un conjunto de bits, por ejemplo, tomo 4 bits. Como yo sé que cada subportadora la voy a modular en 16 QAM, entonces ingreso la amplitud en base a esos 4 bits. ¿Qué hago yo? A través de la constelación o el mapeo voy a sacar el valor de A y B, que va a conformar el número complejo. Entonces ahora a la IFFT le voy a mandar el número complejo CN. La IFFT a la salida, ¿qué va a sacar? Y va a sacar las muestras de la parte de la rama en fase, la que fue multiplicada por el coseno, y las muestras de la rama en cuadratura, la que fue multiplicada por el seno. Estas dos ramas juntadas, sumadas, me va a dar las muestras de la cosenoidal que representa el símbolo MQAM, en nuestro ejemplo 16 QAM, que se conformó con esta entrada. Bien, en el receptor hago lo mismo. Ahora demodulo la señal QAM, MQAM, y saco la componente en fase, que va a ser el valor A, y la componente en cuadratura, que va a ser el valor B. Con el valor A y B, yo puedo ahora desmapear y poder determinar el conjunto de bits que me transmitieron. Entonces ahora ya tengo de cada subportadora el conjunto de bits que me transmitieron. Esto es lo que yo hago con cada subportadora. Tengo que juntar todas las subportadoras, el conjunto de subportadoras.
Bueno, entonces como vemos, estamos utilizando la expresión de Fourier para poder implementarlo. Específicamente usamos la transformada de Fourier inversa. Ingreso valores A y B, que ¿de dónde los saco los valores A y B? Los saco de la constelación. El valor de la amplitud en fase y el valor de la amplitud en la rama cuadratura, en la rama coseno y en la rama seno. Con esos valores implemento, o sea, le hago la IDFT, la transformada de Fourier inversa. Entrando esos valores, a la salida voy a tener las muestras que representan un coseno muestriado, discreto. Bueno, OFDM utiliza la IFFT. ¿Por qué usa la IFFT? Porque es una implementación de la transformada de Fourier discreta que utiliza operaciones fáciles para ser implementadas en un sistema computacional. Bien, cada coseno lo puedo formar con la IFFT de los dos valores A y B, número complejo que estoy ingresando. Bueno, acá vemos como el sistema OFDM. Ven, ahora tengo la subportadora 1, la subportadora 0, porque empieza de la 0 a la n-1. Así lo numera OFDM. Entonces la subportadora 0, la subportadora 1, la subportadora n-1. Y las junto. Todas estas señales, estas cosenoidales, se juntan, se transmiten, y en el receptor lo que hago es separar cada una de estas cosenoidales a través de una detección sincrónica. Y bueno, la ventaja sería de que como son ortogonales entre sí, las portadoras se pueden eliminar. Fíjense que acá lo que tengo es esto que está acá, k igual 0 a n-1, esta sumatoria me da la sumatoria del símbolo FDM, un símbolo de FDM determinado. El símbolo 1, el símbolo 2, el símbolo 3, el símbolo 4, el símbolo 5, 6, 7, y en una transmisión OFDM, ¿ven? Y tengo la sumatoria de todos los símbolos que se van transmitiendo, ¿ven? En tiempo discreto, ven, a cada una de la IDFT, a cada entrada de IDFT le estoy entrando números complejos, y a la salida voy a tener una cosenoidal muestriada. Esas muestras de cosenoidal muestriada se juntan, se multiplexan, luego se le agrega un prefijo cíclico para evitar la interferencia intersímbolo y luego se transmite. En el receptor se saca el prefijo cíclico, se multiplexan cada una de las muestras de las cosenoidales. Ahora se hace la transformada de Fourier discreta y se sacan acá el número complejo que identifica cada uno de estos puntos. Entonces yo, en base, por ejemplo, si me toca este punto, ahora yo puedo saber que me han transmitido el 0000010. Y acá, una vez que lo desmapeo, puedo sacar el 00010. Bueno, el desmapeo no es más que una tabla de verdad, ¿no es cierto? O sea, fíjense que yo en base a la cosenoidal de amplitud 1,41 y 45 grados de fase, voy a obtener el 1, 1, uno real y uno imaginario. Y en el mapeo 1, 1, voy a determinar el desmapeo acá, la decodificación. Con el 1, 1 yo sé que me transmitieron el 1, 0, 1, 0. Así tengo, en el caso de 16 QAM, todos los 16 símbolos definidos. La implementación se simplifica mucho usando procesamiento de señales en tiempo discreto, usando la IDFT, la implementación en la IFFT, que es la IDFT implementada en computación para transmitir, la FFT para recibir, y no hay necesidad de filtros por la ortogonalidad de las portadoras.
Acá tenemos un ejemplo de 3 subportadoras en un símbolo, cada una representada individualmente, acá juntitas pero representadas individualmente. Acá tenemos las subportadoras sumadas punto a punto, ese sería el símbolo FDM, un símbolo FDM muy sencillo porque trabaja con 3 subportadoras. En la práctica trabajan, por ejemplo, con 2000 subportadoras, y cada subportadora fue conformada con estos valores, ¿ven? 6 más 0i, 0 más 6i y 424 menos 424i. Acá está el archivo txofdm.m, que es una simulación en MATLAB que se logró esto. Está también en el web campus virtual, para poder practicarlo ustedes, ejecutarlo en sus casas, aquel que tenga el programa MATLAB, ¿no? Bueno, cuando yo ingreso este símbolo en el receptor le hace la transformada de Fourier a este símbolo, o la FFT, que tiene que ser lo mismo y dar los mismos valores, porque son distintas formas de hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer la transformada de Fourier a través de una integral, usando tablas o usando elementos computacionales. Pero las 3 tienen que dar los mismos valores, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo siempre lo mismo. Bueno, entonces cuando ingreso el símbolo FDM, después de la FFT, obtengo estos 3 valores, ¿ven? Estos 3 vectores, y teniendo en cuenta este valor, el valor que tiene en F1, puedo desmapearlo y traducir esto a la cantidad de bits, a la combinación de bits que fue transmitido. Bueno, fíjense que el tiempo de símbolo FDM es igual al tiempo de símbolo de cada uno de los subportadoras, de los símbolos transmitidos al subportador. ¿Esto en qué quiero derivar? Es que, por ejemplo, nosotros hicimos un cálculo. El tiempo de símbolo era 128 TB para 16 QM en el problema que hicimos anteriormente. Cada subportadora transmitía 4 bits, o sea que el símbolo de cada subportadora era 4 TB. 4 TB. Sin embargo, como esto tiene que esperar 128 TB, porque vos tenés que esperar 128 TB para conformar las 32 subportadoras, cada subportadora va a repetir el símbolo en 128 TB, para que todo dure lo mismo, porque tiene que esperar 128 TB para conformar de vuelta, para que lleguen otros 128 bits y poder conformar otra vez los 32 símbolos de las 32 subportadoras de nuestro ejemplo anterior que hace un ratito vimos. Bien, entonces el tiempo de símbolo es igual, el tiempo de símbolo dura igual el tiempo de símbolo de OFDM. Es 1, o sea, yo cuando tengo que calcular el tiempo de símbolo, y bueno, calculo el tiempo de símbolo, por ejemplo, 4 TB. 4 TB sería el símbolo de FDM. Bueno, en el transmisor tenemos la señal en serie de los bits, se transforman en paralelo, en el cual voy a entrar una palabra de bits, una combinación de bits, por ejemplo 4 bits, para mapearlos. O sea, acá hago el mapeo, entonces yo acá le estoy transformando en un número complejo. Voy a entrar A y B para cada una de las ramas y FFT. A la salida lo que hago es transformar A y B. Ahora va a tener una cantidad de muestras de las cosenoidales. La rama
en fase y la rama en cuadratura. Junto todas las ramas en fase, las muestras de las ramas en fase, junto todas las muestras de las ramas en cuadratura, y luego modulo esto con la portadora de transmisión. A partir de ahí transmito la señal. Acá faltaría algo, que yo lo que tengo que hacer acá es agregarle un prefijo cíclico, que es copiar las últimas muestras adelante. Las últimas muestras del símbolo las copio adelante. Y eso sería el prefijo cíclico, que el receptor lo descarta, porque se estima que ahí van a estar todas las interferencias intersímbolo. Bueno, acá tenemos ahora con el mapeo, porque de dónde saco el valor A y B. Bueno, acá yo ingreso, tomo los bits de A4, por ejemplo, y voy conformando A y B. 1 y 1, 3 y 1, 1 y 3. Y en base a esto, yo tengo largo, después de la IFFT, muestras que implican el coseno con cierta amplitud y cierta fase. ¿Ven? En el transmisor, estas señales son muestreadas, no son continuas, sino que es discreta, son muestras, y se modulan con estas cosenoidales, que es la portadora de transmisión. El receptor pasa lo mismo, primero de modulo, un filtro pasa abajo, lo paso a banda base, y a partir de ahí hago muestras. Todas las muestras de la rama en fase, todas las muestras de la rama en cuadratura, entro, le hago la FFT y bueno, obtengo A y B para la subportadora 1, A y B para la subportadora 2 y así sucesivamente. Con esa A y B puedo determinar el conjunto de bits que me transmitieron. Bueno, resumiendo, el transmisor, datos en serie paralelo, los bits, el mapeo, configuración del símbolo, bufferización de los n símbolos, n subportadoras, le hago la IFFT, convierte los n puntos complejos en una señal en el dominio del tiempo, discreta, ¿no? Porque son muestras. Conversor de paralelo a serie, o sea, multiplexo todas esas muestras, agrego un prefijo cíclico, modulo en RF y transmito. El receptor hace lo inverso, conversión de RF a banda base, a partir de este mezclador y filtro pasabajos, conversión de analógico a digital, produjo las muestras, obtención del sincronismo, saco el prefijo cíclico, lo descarto, porque ahí está la interferencia intersímbolo, le hago la FFT, la transformada de Fourier, en el dominio del tiempo y voy a sacar los valores A más JB, el número complejo, que me identifica el punto de la constelación que me transmitieron para cada una de las subportadoras. En base a ese punto de constelación, puedo sacar la secuencia de bits que me transmitieron para cada subportadora. Desmapeo o decodificación y junto esa cantidad de secuencias de bits para hacer la salida de bit total. Problemas de OFDM. Tenemos interferencia por multitrayectos, solucionados por el prefijo cíclico, el efecto Doppler, en el cual se afecta la ortogonalidad de las subportadoras por cambio de esas subportadoras, por efecto Doppler. Cuando dos móviles se encuentran en movimiento, el transmisor y el receptor se encuentran en movimiento. Entonces dependerá de su frecuencia relativa, de su velocidad relativa, y va a producir una compresión, una expansión de la frecuencia, por lo tanto va a cambiar la frecuencia subportadora, va a cambiar la ortogonalidad, y bueno, al cambiar esa ortogonalidad se va a producir interferencia intercarrier.
Ruido de fase presente en las soportadoras por errores en los osciladores, causa de pérdida de sincronismo del sistema, y una relación alta, una alta relación entre la potencia pico, entre los picos y la potencia media de la señal transmitida. Como existe un alto PAPR, esto afecta el rendimiento de los amplificadores en el transmisor. Entonces, produce que la transmisión se consuma mucho en la transmisión. Esto tiene grandes implicaciones cuando uno quiere usar un elemento móvil, afectado por una batería, con una energía finita que la tengo que hacer durar o aprovechar lo máximo posible. Entonces, este sistema en los móviles para 3G no se usa OFDM, se usa Simple Carrier, porque OFDM implicaría un mal aprovechamiento de la energía disponible en la batería. Entonces, de la radio base al móvil se usa OFDM, del móvil a la radio base se usa Simple Carrier por esta causa, para evitar este mal rendimiento en los transmisores. Bueno, el sistema OFDM, para solucionar los problemas antedichos, incorporan estimación de canal, prefijo cíclico y código de canal, por ejemplo el código Reed-Solomon. Las interferencias, como dijimos, está la de intercarrier, cuando se pierde la ortogonalidad entre las subportadoras, entonces empiezan a interferir entre ellas, y la interferencia intersímbolo, que es cuando un símbolo FDM se le mete otro símbolo FDM en la recepción, entonces no interfiere. La interferencia de multitrayecto es un caso típico de interferencia intersímbolo, donde vemos que hay un trayecto directo a la antena y rebotes. La antena recibe varios señales, la principal y la rebote. Esto en los sistemas analógicos produce desvanecimientos, imágenes fantasmas en televisión analógica, y en los sistemas digitales produce interferencia intersímbolo, incrementando la tasa de error, el BER, el Bit Error Rate. Para eso se utiliza un prefijo cíclico, o sea, en realidad todo está basado en el símbolo OFDM. Como OFDM transmite muchas señales en paralelo, entonces el tiempo de símbolo es bastante más grande que el tiempo del símbolo de cada una de las señales. El símbolo FDM dura mucho más que el tiempo de símbolo de cada una de esas señales. Entonces, si yo transmitiría solamente la señal, ¿qué pasaría? El tiempo sería más chiquitito, más corto, el periodo más chico, y entonces el rebote entraría muy retardado. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy recibiendo el símbolo n, el rebote sería del símbolo n-5, o sea, 5 símbolos anteriores o 4 símbolos anteriores. Lo cual es muy difícil la solución de este tema. Cuando, en cambio, en el símbolo FDM, como el símbolo dura mucho, entonces el rebote normalmente entra el mismo símbolo que estoy transmitiendo retardado o un poquitito del símbolo anterior. Ese poquitito del símbolo anterior, que es el que realmente me molesta porque trae otra información con las mismas subportadoras que estoy utilizando, se calcula para que entre en este tiempo del prefijo cíclico, que luego el receptor lo va a descartar. Entonces, con el descarte de este tiempo de prefijo cíclico, se descarta este tiempo que entró el rebote del símbolo n-1. ¿Cómo se conforma el prefijo cíclico? Bueno, las últimas muestras se copian a la entrada.
¿Cuántas muestras? Y bueno, depende de la duración del prefijo cíclico. ¿Cuánto es la duración del prefijo cíclico? Dependerá de estos rebotes. Se calcula para eliminar estos rebotes. Bueno, acá tenemos otra filmina donde se explica, por ejemplo, el prefijo cíclico. Ven, el SN-1 entra el NSN, pero el SN entra en el prefijo cíclico del eje S. En esta parte de SN se borra en el receptor, por lo tanto solamente me entra SN sin el prefijo cíclico, entonces la interferencia fue resuelta al eliminar el prefijo cíclico. Por supuesto, ahora fíjense, el tiempo total de símbolo es el tiempo de símbolo de FDM más el tiempo del prefijo cíclico, o sea, se incrementó el tiempo. La cantidad de bits que se transmiten es la misma, porque la cantidad de bits van en SN. Entonces lo que se hace es, se disminuye la tasa real de bits, ¿no es cierto? Tiene la misma función que el intervalo de guarda y elimina la interferencia intersímbolo, disminuye la capacidad de transmisión porque disminuye la tasa de bits, pero no aumenta el ancho de banda transmitido. El prefijo cíclico, el CP, es una copia de la última parte del símbolo al inicio del símbolo. La duración del CP debe ser mayor que la respuesta impulsiva del canal. La duración total de la trama FDM ahora va a ser la tasa de el tiempo de símbolo FDM más el tiempo de prefijo cíclico. En DAB, el prefijo cíclico dura 0,246 el tiempo de símbolo. Ven que se trata de que el tiempo del prefijo cíclico sea cortito respecto al tiempo de símbolo, porque si no me va a afectar el rendimiento, ¿no? DAB es Digital Audio Broadcasting. La radio digital, una implementación, una norma europea, igual que para DVB, Digital Video Broadcasting, que es la norma europea para televisión digital. Acá tenemos los periodos del prefijo cíclico, dependiendo esto del tiempo de los rebotes, los rebotes que tengo. Si tengo muchos edificios cerca, si tengo morros, montañas, tendría que ver la distancia a la que se encuentran esas montañas o esos morros o esos edificios para saber en qué tiempo me llegan los rebotes. El TG, el tiempo del prefijo cíclico, reduce la tasa de transmisión efectiva, reduciendo la tasa de bit por segundo. Bueno, la interferencia interportadora, ya dijimos que es cuando pierden ortogonalidad entre las distintas subportadoras, o sea, hay un corrimiento. ¿Ven? Referencia correcta y diferencia incorrecta. La solución a esto es analizar el canal a través de un análisis de canal, y con eso puedo llegar a corregir este problema. Esto se produce muchas veces por el efecto Doppler. Como vemos, el efecto Doppler, la variación de frecuencia va a depender de la frecuencia de portadora, de transmisión, y de la velocidad relativa de los móviles, del transmisor y del receptor, respecto a la velocidad de propagación de la onda en el medio, ¿no? C. Podríamos tomar la propagación en el aire, 3 × 10⁸ metros por segundo. Hago un ejemplo, por ejemplo, con una frecuencia portadora de 5,9 GHz, utilizada en WiMAX, por ejemplo, una velocidad relativa entre móviles de 80 km por hora, me da 22,22 metros por segundo, y C, tomo la velocidad de la luz en el vacío, me da una delta F de 437 Hz. Como ven, la diferencia es chiquita respecto a la frecuencia original, pero hay que tener en cuenta que cuando los móviles se encuentran a altas velocidades, por ejemplo aviones, este problema se hace muy complejo, incrementando la tasa de error.
Esto se soluciona realizando una estimación de canal a través de cada símbolo FDM o de varios símbolos FDM dependiendo de la velocidad relativa de los móviles, y se mandan algunas subportadoras, en realidad no transmiten datos, sino que son portadoras pilotos para referencia y poder hacer la estimación de canal, que después me va a permitir corregir este defecto y disminuir la tasa de error. Otra implementación que tiene el sistema de OFDM es a través de la modulación jerárquica, que me permite mantener el enlace funcionando pese a desmejora de las condiciones de transmisión. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando con 64 QAM, como son una modulación de alto nivel, estoy transmitiendo 6 bits por muestra, entonces ustedes me dicen, bueno, si las condiciones meteorológicas, por ejemplo, las condiciones de transmisión desmejoran, se produce una caída de la relación señal-ruido de recepción. Esto produciría una alta tasa de error que cortaría el enlace. Pero si yo modifico el tipo de modulación, por ejemplo, paso a QPSK, transmitiendo 2 bits por símbolos, QPSK permite manejarse con la misma relación señal-ruido, pero disminuyendo notablemente la tasa de error. Entonces, puedo mantener una tasa de error baja, práctica, funcional, pero estoy disminuyendo el nivel de la modulación de 64 QAM a QPSK. Esto, ¿qué va a traer como consecuencia? Y disminuir la tasa de bit total. Pero no se va a caer el enlace, no se va a cortar el enlace. Por ejemplo, esto se utiliza, por ejemplo, en televisión digital. Bueno, si yo estoy mirando un programa, una película a alta definición, bueno, se desmejoraron las condiciones meteorológicas, se desmejoró la condición de transmisión del enlace, se disminuyó mucho la relación señal-ruido, entonces yo puedo pasar de 64 QAM a QPSK y ¿qué me va a producir a mí? Y bueno, la película, en vez de verla en alta definición, lo voy a ver en definición estándar. Pero no se va a cortar la película, no se va a cortar el servicio. O sea, va a disminuir la calidad del servicio, pero no se va a cortar. Esto se llama modulación jerárquica. Bueno, acá tenemos algunos valores típicos de OFDM en implementación DVB, Digital Video Broadcasting, terrestre. Es una norma de televisión digital europea, la ETSI 300744. Los canales son de 8 MHz. Se forman tramas de 68 símbolos OFDM, del 0 al 67, así lo nombran. Y tiene dos modos de trabajo. Uno, modo 8K, que usa 8.192 subportadoras, 6.817 subportadoras útiles, las otras son piloto, y el tiempo de símbolo es 896 microsegundos. En modo 2K usa 2.048 subportadoras, 1.705 subportadoras útiles, y el tiempo de símbolo es 224 microsegundos. El tiempo del prefijo cíclico, ahí lo tenemos, TS sobre 4, sobre 8, sobre 16, 32. El ancho de banda ocupado efectivo es 7,61 MHz en el canal de 8 MHz. Y la trama OFDM suele llevar frecuencias pilotos. Finalmente, acá tenemos algunas implementaciones de OFDM, aplicaciones en OFDM, en transmisión de televisión digital, radiodifusión digital, comunicaciones móviles, 4G, sistema LTE.
ADSL, o sea, Internet de banda ancha sobre par de cobre, Wi-Fi, IEEE 802.11x y WiMAX, IEEE 802.16. Con esto hemos finalizado este tema.